Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo. Y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 29 de noviembre del 2025. Comenzamos dándole gracias a Dios por la oportunidad de llegar a los hogares, hermano, al corazón de muchas personas, para conocer la verdad de Dios. Con base bíblica, absolutamente bíblica, hermano. Esto es importante. Esta reflexión se llama Al Dios no conocido. Y es un título muy singular y que llama mucho la atención. Esta es la manera, hermanos, como el apóstol Pablo presentó el Evangelio en Atenas, cuando su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nosotros entendemos que debemos acercarnos a Dios, pero ¿de qué habla el apóstol Pablo? Al Dios no conocido. Él habla de que hay que acercarse a Dios. Santiago 4, en el verso 8 nos dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, definitivamente, para buscar a Dios necesitamos escudriñar primero en nuestro corazón y buscar motivos verdaderos. Siempre que pensamos en buscar a Dios, se nos viene a la idea de que Dios está en un templo, en una iglesia, y por tanto asistimos a algún lugar. Se da por hecho que lo estamos buscando. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios para su iglesia? El apóstol Pablo nos dice en Hechos 17, les dice a todos los atenienses que Dios no está lejano. Él estaba discutiendo con algunos de ellos, y eran gente de letras, estudiados, algunos eran filósofos, de varias corrientes, de los epicúreos, eran unos. Y decían ellos: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, el evangelio de la resurrección. Entonces le llevaron al lugar para discursos. El Areópago era un lugar donde ellos se reunían para discutir doctrinas, nuevas enseñanzas, y le preguntaron: queremos saber qué es esto que enseñas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué es lo que quiere decir esto. Porque la verdad, dice la palabra, que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí solo se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Estaban buscando como el mundo ahora, novedad. Entonces Pablo se puso en pie y les dijo: miro que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción que dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, es a quien yo os anuncio. Y comienza Pablo a vertir la enseñanza del Evangelio, que el Dios verdadero, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es el Señor de la tierra, que no habita en templos hechos de manos humanas, que no es honrado por manos de hombres, porque Dios no necesita nada de nadie, sino que Él es quien da aliento y vida a todas las cosas. Y les dice: y de una sangre, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y cuánto tiempo han de habitar, para que busquen a Dios, si en alguna manera puedan hallarlo, porque ciertamente no está lejano de ustedes, le dijo. Mira qué interesante. Pablo les termina diciendo que Dios no está lejano, que realmente está cerca de ellos. Pero cuando les comienza a hablar de que hay un día donde Dios va a juzgar a los hombres con justicia,
por medio de su Hijo Jesucristo, al que resucitó de los muertos, cuando oyeron esto de la resurrección, unos se burlaron y otros prefirieron apartarse. Pero con todo, el verso 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él. Siempre, hermano, habrá quien nos escuche, pero lo cierto es que la palabra hace división entre el mundo y nosotros. Siempre habrá quien se aparte y quien quiera oír. Dice la palabra de Dios que no todos son de la fe. También habla la palabra de que muchos se convirtieron, todos aquellos a los que Dios había llamado. Y es que cuando el hombre dispone su corazón a buscar a Dios, hermano, pueden pasar cosas maravillosas en el corazón del hombre. Dios, quien hizo al hombre, es el que conoce todos los secretos de nosotros, de nuestro corazón. Dios es el que puso anhelo de eternidad en el corazón de nosotros, en el corazón del hombre. Y Dios no está lejano. Dios sabe cómo llegar al corazón del hombre. Mira qué interesante, cuando el rey Salomón dedica el templo a Dios, él entiende que Dios es grande, más grande de lo que podamos entender. Y el rey Salomón se pregunta y le dice, ¿es cierto que Dios morará en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Hace una proyección de la grandeza de Dios. El rey David hace un paralelo cuando dice, cuando miro el cielo y las estrellas, obra de tus dedos, me pregunto qué es el hombre, para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Qué interesante, hermano. Realmente cuando miramos la grandeza de Dios, llena nuestro corazón de asombro. Por eso el apóstol Santiago nos invita a purificar el corazón y las intenciones del corazón. Porque Dios no puede estar en un corazón que tenga una lealtad dividida. Dios quiere todo de nosotros. Segunda de Corintios 5, verso 19, nos aclara que Dios estaba en la persona de Jesucristo reconciliándonos, acercándonos a Él. Dios hizo la parte que le correspondía. Antes que nosotros hiciésemos algo, Él tomó la iniciativa. Y dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es maravilloso. A mí me sorprendió esta palabra la primera vez que la oí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe, hermano? Los pecados son los que nos separan de Dios. Dios no se ha apartado de nosotros. Sucede que el hombre culpa a Dios de muchas cosas. Cuando algo no sale como el hombre quiere, cuando sus caminos se cierran por el pecado, entonces comenzamos a culpar a Dios de nuestros desencantos, de nuestros fracasos, de todos los afanes que tenemos en la vida, de las desgracias que el mundo trae. ¿Has oído hablar de que el dolor humano es culpa de Dios? Los mal llamados filósofos hacen uso de este argumento para perder a los incautos, a los que no conocen, para desviar sus mentes. La maldición de la tierra por el pecado, el hambre, la muerte, son cosas que traen dolor, y todo eso es producto del pecado. Inicialmente no fue así. ¿Sabes, hermano? Dios ha hablado muchas veces. En otro tiempo, dice, nos habló por los profetas, pero en estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Pero el hombre no escucha. Habiendo Dios hablado muchas veces, el hombre ya no escucha, es sordo, ciego. Jesucristo decía, porque teniendo ojos no ven.
porque teniendo oídos no oyen, porque oyen pesadamente. ¿Sabes, hermano? Hay tanto ruido en nuestras vidas. Satanás es el experto en hacer ruido, en distraernos. Por ejemplo, nos afanamos muchas veces con el trabajo. Los afanes de la vida nos van perdiendo del camino, nos van desviando del camino. Y ese es el ruido del mundo. Los estudios, tienes que lograr una carrera, esforzarte y dejas todo y te dedicas a estudiar. Y Dios pasa a un segundo lugar. Luego, una vez que te gradúas, el afán por ser exitoso en lo que haces, en encontrar un trabajo, en colocarte en un buen empleo. Todo trae afán. La familia, el sustento de la familia. Es importante llevar el sustento a la casa, pero Dios tiene que estar en primer lugar siempre. Y no es incompatible con esto. Claro que puedes tener a Dios en primer lugar y buscar el sustento como bendición de Dios. Todo viene de Él. Algunos, el deporte, Satanás lo usa también. Hombres que se han hecho famosos y se olvidan el poco tiempo que les dura la gloria de ser famosos. Se olvidaron de Dios y quisieron tomar el lugar de Dios. Pero la vida les demuestra que es corta y que toda gloria perece, y luego los hombres te olvidan. Todo es pasajero. Es importante, dicen, relajarte un poco y divertirte, pero la diversión se ha convertido en el fin supremo del hombre. Todo por diversión. Al final, eso que te iba a aliviar de las presiones de la vida diaria, lo que te trae es más presión y te crea un conflicto interno, porque aquello que debía darte alegría te trae más tristeza, más afán, más ansiedad. Te vuelves cada vez esclavo de ella. Te vuelves, como dice 2 de Timoteo 3:4, amador de los placeres más que de Dios. Lo que se nos olvidó es que Dios es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. La bondad viene siempre de Dios. ¿Sabes, hermano? Cabe una pregunta: ¿por qué a veces sentimos a Dios tan lejano? Porque nuestros pecados son los que han hecho separación entre nosotros y Dios. Dios hizo todo lo que hacía falta para reconciliarnos con Él. Pero Dios no puede abrazar lo que es pecaminoso, la oscuridad. ¿Qué comunión, dice la palabra, tiene la luz con las tinieblas? Completamente separados. Se nos olvidó, hermano, se nos olvidó acercarnos a Dios y darle gloria en todo lo que hacemos. Todo lo que nos distrae es el ruido. A esto le llaman ruido blanco, es un concepto, y es que Satanás siempre busca tenerte ocupado, y todo aquello que hace más ruido es lo que más te atrae. Quizás está familiarizado con la parábola de la gran cena, donde los invitados dejaron de asistir al banquete, que es el símbolo del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban demasiado ocupados en las cosas de la vida, en las cosas cotidianas. Vender una yunta de bueyes, otro me estoy casando. Jesús nos muestra cómo Satanás es un experto desviando la atención, haciendo ruido, para que incluso las bendiciones que Dios nos ha dado sean un estorbo si dejamos de escuchar la voz de Dios primeramente. Dios debe ocupar el primer lugar. Fíjate que el ruido blanco, hay un cassette que venden que trae ruidos, por ejemplo, naturales, cuando el viento sopla sobre las colinas y escuchas el zumbido del viento, o cuando las olas del mar, se escucha el vaivén de las olas del mar. Este ruido contiene todas las frecuencias altas, entonces opaca todo lo que te puede distraer, y eso al final trae relajamiento en el corazón. Nosotros debemos llevar adentro, en nuestro corazón, un canto dulce. Hay una historia que me gusta mucho y habla de los marineros, que dicen que había un lugar que era conocido por todos y que se hablaba mucho de esto,
que era un lugar donde cuando los hombres llegaban con los barcos, pasaban por el lugar de las sirenas, donde habían unas mujeres hermosas, que eran como fantasmas, pero que atraían a los hombres y los desviaban de todo lo que estaban haciendo, y quedaban los hombres extasiados, poseídos, y el barco encallaba y todos morían. Y la gente temía eso. Uno de los hombres una vez decidió que iba a pasar por ese lugar, y llegando a ese lugar llevaba un truco en la manga, y es que adentro llevaba un cantante famosísimo. Este hombre era un hombre cristiano, y cuando comenzaron a oír el canto de las sirenas, los marineros palidecían de miedo y comenzaron a gritar: las sirenas, las sirenas. Entonces salió Homero, el cantante, y comenzó a cantar: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y aquel canto iba en aumento, hermoso, y los marineros no podían oír a las sirenas porque el canto de Homero llenaba todo el barco y el corazón de las personas era atraído a Dios. Cuando los hombres cayeron en cuenta, habían pasado por el lugar peligroso y las sirenas no habían tenido ningún poder sobre ellos, porque aquel canto había predominado. La moraleja es: debemos llevar un canto más dulce en el corazón. Si tú llevas a Cristo, todos los lugares que Satanás quisiera ocupar están ocupados por Jesús. Ese es un canto más dulce, y esa es la manera en que tú puedes vencer cualquier tipo de tentación, hermano. No tiene éxito, no tiene valor si tú tienes a Cristo en tu corazón. Esa es la manera de escapar del ruido del mundo, del canto de las sirenas, que te domina, te hipnotiza, hasta que te posee y te destruye. El canto de Cristo trae paz al corazón. Los cristianos en el Coliseo romano, cuando iban a ser sacrificados delante de las fieras, ellos comenzaban a cantar: al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Era insuperable. Impresionó esto el corazón de muchos que oyeron el canto, que vieron estas escenas, y muchos se convirtieron. Juan 10:27, Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las imágenes más conocidas de Jesús es la del buen pastor, y nos habla del liderazgo, del señorío de Jesús. Dice que las ovejas huyen de los extraños. En la vida real así sucede, y conocen la voz del pastor. Jesucristo dijo: y al extraño no seguirán. En el contexto histórico, en la antigüedad, varios rebaños compartían el mismo redil, y era crucial que cada oveja supiera distinguir la voz de su propio pastor. Jesucristo en Juan 10:28 dijo: y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Esto es alentador, hermano. Esto llena de paz. Encontramos en el Salmo 34, verso 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El secreto está, mi hermano, en un corazón que se vuelve a Dios. Debes escudriñar cuánto ruido hay en tu vida, cuánto del mundo se ha filtrado a nuestra vida. Dice Proverbios 4: examina la senda de tus pasos, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Cuánta sabiduría hay en Proverbios, hermano. Y nos habla del camino de oscuridad. Dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. Hermano, definitivamente tenemos la clave nosotros para acercarnos a Dios y conocer al Dios verdadero, no al Dios de la religión. El hombre por naturaleza es religioso. Cristo no es religión. Debes tener una relación directa, personal con Él. Cuando Nicodemo, el sacerdote, se acerca y le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esta es la pregunta que tienes que hacerte, hermano. ¿Realmente nacimos de nuevo con Cristo? ¿Le entregamos nuestra vida? Sabes, hermano, así como Nicodemo, debemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y encontrarás el camino a la salvación. Tienes que entregarle tu corazón a Cristo, hermano. Darle tu vida a Jesús, poner la mano en el arado y caminar con Jesús. Esto tiene promesa de salvación, promesa de vida eterna. Que esta reflexión lleve paz al corazón, hermano, tranquilidad a tu alma, la certeza de que Cristo nos está esperando, hermano, y que Él viene pronto. Gloria a Dios, Padre. Gloria al Espíritu Santo y a Jesucristo, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.